impuestos y como vicepatronos de la Iglesia protegían a la institución religiosa. Pero era un poder controlado el de los virreyes. Por ejemplo, no podían casarse, contraer matrimonio con alguna indígena del territorio. Por otro lado, no podían realizar comercio privado particular en territorios bajo su jurisdicción. Eran sometidos a juicios de residencia donde se analizaba y se investigaba su gobierno durante el periodo que les había correspondido, y más aún, para evitar un enriquecimiento en el tiempo, no duraban más allá de 5 años en el cargo de virreyes. Pero la conquista había aumentado terriblemente el territorio. Eran territorios tan inmensos, con tantos problemas de distintas características, que se ven obligados a las autoridades a crear nuevos centros de poder para enfrentar los lugares donde la conquista es difícil, donde hay mucha guerra, donde los indígenas presentan una resistencia muy fuerte, o por ejemplo los corsarios empiezan a atacar las colonias establecidas. Se crean los cargos de capitán general. Van a ser capitanías generales Chile, Venezuela, Guatemala, Cuba. Al frente de la capitanía general estaba el gobernador, con poderes muy similares a los del virrey, pero por supuesto dependiente directamente de él. En muchas materias el gobernador se entendía directamente con el rey de España, o sea, en casos de problemas graves podía saltarse el poder del virrey y pasaba directamente al rey de España. Cuando Chile se convierte en capitanía general, se organiza internamente en corregimientos que comprendían una ciudad y su distrito, a cargo de un corregidor que duraba 2 años en sus funciones. Estos corregidores presidían el cabildo de su ciudad, administraban justicia en las causas criminales y velaban por el trato que se les daba a los indios. Pero donde nacía un foco tensional cada vez mayor era en las relaciones entre la Iglesia y los gobernadores de las Indias. Los reyes católicos tuvieron mucho cuidado en señalar que ellos eran los patronos de la Iglesia, es decir, el llamado derecho a patronato, lo que les permitía designar arzobispos, obispos y prebendados de las colonias. También esto les permitía a ellos controlar la administración de los bienes, porque no nos olvidemos que ellos financiaban la construcción de los templos, los monasterios y de los hospitales de las colonias americanas. Este derecho de patronato, un detalle anecdótico, aún estaba vigente en Chile a fines del siglo XIX, a fines del siglo pasado, y va a generar también profundas tensiones entre el gobierno, por ejemplo, don Domingo Santa María y la Santa Sede allá por 1882. Hemos revisado los siguientes temas de historia de Chile. El Consejo de Indias fue el máximo organismo creado por la corona española para los asuntos de las colonias americanas. Tenía competencia en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Los adelantados eran los conquistadores que llegaban a los nuevos territorios, adelantando la frontera de los territorios del rey. Recibieron este título Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Alvarado y Diego de Almagro, entre otros. Los virreinatos eran los reinos en que se dividió América durante el dominio español. Durante el siglo XVI se crearon el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Durante el XVII se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. En los territorios que mostraban mayores conflictos, guerras, rebeliones o piratería, se crearon las capitanías generales. Estas fueron Chile, Venezuela, Guatemala y Cuba. A la cabeza de cada una de ellas estaban los gobernadores, siempre bajo la autoridad del virrey. Las audiencias eran el más alto tribunal judicial de las Indias. Por sobre la audiencia solo estaba el Consejo de Indias. A fines del siglo XVI existían audiencias a lo largo de todo el territorio americano, desde la isla La Española hasta Concepción. Los cabildos fueron organismos que administraban el funcionamiento de una ciudad. Sus miembros eran los alcaldes y los regidores.
El patronato era la facultad de la corona de nombrar a los altos cargos eclesiásticos y por lo tanto de tener cierta autoridad sobre la iglesia. Esta facultad producía permanentes conflictos entre ambos poderes. Bartolomé de las Casas fue un sacerdote jesuita que se destacó en la defensa de la dignidad de los indígenas americanos. Hoy conoceremos el viaje de Pedro de Valdivia y la fundación de la primera ciudad en Chile, Santiago del Nuevo Extremo, en el Valle del Mapocho. Lo primero que hacían los españoles cuando llegaban a un nuevo territorio era fundar una ciudad. Esta es una de las características de la conquista española. La fundación de la ciudad tenía algo como de toma de posesión. De ahí se instalaban y de ahí partían a conquistar y a expedicionar los nuevos territorios. Esto era tan así que también las rebeliones indígenas, lo primero que hacían era destruir la ciudad. La ciudad tenía un símbolo de posesión, de conquista, que era muy importante durante la conquista española. Como maestre de campo de Pizarro estaba el capitán Pedro de Valdivia, hombre con experiencia en las guerras de Flandes y de Italia. Contaba con 36 años y era casado con Marina de Gaete, a quien había dejado en España para poder embarcarse en su aventura americana. Sus compañeros y los cronistas de la época dicen que don Pedro de Valdivia era un hombre de mediana estatura, de trato muy agradable y que sabía leer y escribir correctamente. Decimos esto porque Diego de Almagro, por ejemplo, descubridor de Chile, era analfabeto y el propio Francisco de Pizarro, conquistador del imperio de los incas, solo tenía los rudimentos de la escritura y la lectura. Este es el trozo de una carta que enviara Pedro de Valdivia al rey Carlos V de España, y en ella se lee: y para que haga saber a los mercaderes y gente que si quisieren venir a avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. A Valdivia le correspondió por el triunfo en la batalla de las Salinas una mina de plata en un lugar llamado Porco, cerca de Charcas, y además una encomienda de indígenas en uno de los fértiles valles peruanos. Pero el capitán, este extremeño, nacido en el pueblo de La Serena, era un hombre demasiado inquieto. No se veía como agricultor a pesar de los territorios y la fortuna ganada, y hay una noticia que a él lo tiene muy preocupado, que cada vez lo va inquietando más. Él, al igual que muchos, se ha informado del fracaso de la expedición de Diego de Almagro, el hombre recién derrotado en las Salinas. Pero esta expedición abre sus apetitos y Pedro de Valdivia decide, él, iniciar la conquista de ese nuevo territorio. El gigantesco territorio del sur, denominado Nueva Toledo, seguía sin dueño, por lo que Valdivia solicitó a Pizarro la autorización para iniciar la conquista de Chile. De inmediato, Pedro de Valdivia levantó bandera de enganche para la nueva empresa, pero la verdad es que nadie quería viajar a Chile tras el fracaso anterior de Diego de Almagro. Era el año 1539, y gastando toda su fortuna, apenas logró armar una expedición de muy pocos como desconfiados españoles. Pero cuando ya está todo listo y algunos desconfiados ya han entrado en el grupo que va a iniciar esta gran empresa, aparece un nuevo personaje, Pedro Sancho de la Hoz, quien trae la autorización del rey para iniciar el reconocimiento y posesión de los territorios que quedan al sur del estrecho de Magallanes. Con esto, evidentemente, que empezaba a disputar mano a mano en la conquista del territorio chileno. Pedro Valdivia se indigna, va donde Francisco Pizarro a reclamar, y Pizarro, hábil y calculador como siempre, logra juntar a ambos personajes y hacerlos firmar un contrato de expedición en la cual Pedro de Valdivia partiría primero y luego lo haría Pedro Sancho de la Hoz 4 meses más tarde, llevando provisiones y pertrechos. A principios de enero de 1540 partió don Pedro de Valdivia acompañado de escasos 11 jinetes. Junto a él un comerciante, Francisco Martínez, una mujer, Inés Suárez, y 1 millar de indios para acarrear la carga de la expedición.
La larga columna fue descendiendo por la agreste zona peruana, siguiendo la ruta trazada desde antaño por el camino de los incas. Distintas partidas de aventureros se le iban uniendo en el viaje, mientras a su lado cobraba cada vez mayor fuerza la presencia